Bueno, entonces vamos a continuar con algoritmos greedy, pero ahora vamos a aplicar esta teoría de diseño de algoritmos greedy para resolver problemas de grafos muy importantes. O sea, todos estos problemas encuentran aplicaciones en un chorro de lados y aparte están bonitos, elegantes, está bastante padre. Ahorita vamos a ver tanto sus soluciones como sus aplicaciones. Y todos tienen esta solución del problema con algoritmos greedy. Entonces vamos a empezar con uno de los algoritmos más famosos en teoría de algoritmos, que es el algoritmo de Dijkstra, que calcula el camino más corto en un grafo, y vamos a ver de manera precisa a qué se refiere eso, ¿no? Como lo hemos estado intentando hacer pues, en todo este curso. Entonces vamos a especificar el problema. Entonces, dado un grafo igual con sus vértices y sus aristas, es dirigido, es un grafo dirigido, las aristas tienen flecha, pero ahora aquí, a diferencia de lo que habíamos estado haciendo, ahora todas las aristas también tienen un peso. Y por lo pronto, pues vamos a suponer que esos pesos son positivos. Esto se puede generalizar a cuando los pesos son negativos, y puede haber otras condiciones que podamos establecer en la entrada. Pero ahorita para Dijkstra, lo que vamos a asumir, que bueno, de nuevo vamos a ver otros, es que las aristas son positivas. Y ahorita pensemos en el problema de encontrar el camino más corto de un nodo origen a un nodo destino. Y pues tenemos que encontrar el camino más corto dirigido, donde aquí no está, pero deberíamos especificar cuál es el peso del camino. Y pues la manera más natural del peso del camino pues es que se sumen los pesos de las aristas que tienen el camino, aunque no siempre es eso. Por ejemplo, de hecho justo ahorita estaba trabajando en un problema de grafos donde más bien el peso del camino lo representamos como el producto de las aristas que estén así, y hay una razón por cuál hacerla esa, ¿no? Entonces no necesariamente es la suma, pero bueno, en este caso es la suma, ¿no? En la forma más estándar. Entonces ese es el problema, es encontrar un camino que de nuevo es una secuencia de nodos donde debe de existir una arista entre dos nodos que son adyacentes en la secuencia y dirigida, y pues tiene que llegar de origen al destino, ¿no? Pues hay que resolverlo. Ahora, ya cuando estamos pensando en resolverlo, siempre, como hemos dicho, es bueno pensar en la solución exhaustiva, y hasta la solución exhaustiva misma no está tan trivial, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tendríamos que ver cómo generar todos los posibles caminos que van de S a T, y después para todos calcular su distancia y pues ya quedarse con el más corto. Pero simplemente el problema de generar todos los caminos no está tan trivial, ¿no? Pero también se puede hacer, y de hecho también se puede hacer de manera eficiente. Pero el espacio pues, es combinatorial, ¿no? El espacio es grande. Por ejemplo, podemos pensar en todos los caminos que empiezan con esta arista que va de 0 a 4, pues hay un chorro de caminos, porque puedo empezar acá, pero luego aquí tengo todas estas opciones para moverme, ¿no? Y igual puedo pensar todos los caminos que empiezan con esta arista, y también hay un montón, o sea, sí hay una cantidad pues, grande de posibles caminos que pueden haber. Entonces tenemos que diseñar un algoritmo pues, que nos encuentre el camino más corto. Que aquí en particular, cuando las aristas pues, tienen peso, pues ya no es tan trivial, ¿no? Ya habíamos resuelto este problema, pero cuando nada más queríamos el número de saltos. En este caso, por ejemplo, aquí hay un camino que es en 2 saltos nada más, pero como esta arista pues, tiene mucho peso, pues es de 29, que definitivamente es más pequeña que 9 más 4 más 1 más 11, ¿no? Que serían 20, 25, ¿no? O sea, sí es más pequeño. Entonces, pues sí, el algoritmo que teníamos antes con la búsqueda en amplitud no nos sirve ahora. Sin embargo, el algoritmo es parecido, el de Dijkstra mismo, como lo vamos a ver. Entonces, ¿sí queda claro la especificación del problema? Bueno. Y de nuevo, o sea, tiene un chorrísimo de aplicaciones. Igual la que más común tenemos pues es la que en Google Maps o en cualquier app que te dé la distancia o la ruta que tienes que recorrer para ir de un origen a un destino, pues va a tratar de calcular caminos más cortos. Ahí tal vez está padre, porque igual tal vez la calidad de este tipo de aplicaciones no es tanto en que sí encuentren el camino más corto, porque vamos a ver que con Dijkstra se puede hacer de manera muy eficiente, sino más bien cómo le asignan peso a las aristas que te llevan al camino más corto, ¿no? O sea, una buena app va a poder predecir o va a poder tener información del estado actual de cómo se encuentran las aristas de tráfico, y a lo mejor en esos términos es como les asignan peso a las calles, ¿no? Y si la ruta es muy lejana,
pues a lo mejor no es el estado actual de la arista, sino más bien como cuánto tráfico va a haber cuando tú camines. O sea, como que ahí se pone interesante el problema, que puede ser una combinación de machine learning con algoritmos, ¿no? que está atrás. Pero bueno, así como es, hay un chorro de aplicaciones. O sea, igual como hemos hablado de que un grafo es una representación abstracta muy general, porque representa relaciones entre objetos que pueden ser de muy diversos tipos. Entonces el camino más corto pues se encuentra en un montón de contextos que muchos, pues, quién sabe qué sea, ¿no? Ya no, por ejemplo, en este de typesetting, cuando escribes en text, o sea, ¿para qué lo utilices? No sé exactamente, pero es para que se vea bonito pues ya el texto de salida, aunque ya el problema en específico que utilice el camino más corto no lo recuerdo en este momento, pero pues hay un chorro. Hay unos que sí son obvios, por ejemplo en ruteo en redes, pues si quieres encontrar el camino más corto en una red, donde igual cada enlace ahora no nada más es un hop, pero cuánto es el delay que tiene esa conexión, ¿no? Entonces quieres llegar rápido y con el mínimo delay. Pero pues puede haber muchas más, ¿no? Los robots cuando navegan pues quieren encontrar la ruta más corta para llegar a su destino. Entonces aparecen un chorro de contextos, unos abstractos como este de látex o este de explorar oportunidades de cambio de moneda, que es lo que se ha hablado muchas veces. Entonces hay un chorro de aplicaciones en ese sentido. Entonces ahora ya especificamos un problema inicial, pero antes de ver la solución, como estoy siguiendo las diapositivas, pueden haber variantes y de hecho hay formas de que se agilicen las cosas. Ahorita hablamos del problema de encontrar el camino más corto entre una fuente y un destino, pero va a haber diferentes algoritmos. Hay un chorro de algoritmos de caminos más cortos y unos favorecen diferentes variaciones del problema, aunque todos se podrían utilizar para resolverse uno con el otro. Entonces, por ejemplo, el primero que vamos a ver, que es con el que vamos a resolver con Dijkstra, es cuando encontramos el de un solo a fuente. O sea, vamos a encontrar el camino más corto de una fuente inicial a todos los demás vértices del grafo, que de cierta forma fue lo mismo que hicimos con el algoritmo de búsqueda en anchura, ¿no? Empezamos la búsqueda en un nodo y después veíamos todos los nodos que era alcanzable y al mismo tiempo nos daba la información de a qué distancia en términos de número de aristas estaba. Entonces va a ser como la generalización, pero cuando las aristas tienen peso. Pero también podría ser al revés. O sea, podríamos intentar diseñar un algoritmo que nos diera el camino más corto de todos los nodos a un nodo destino, o el que es por pares, o sea, de un vértice a otro vértice T. O podríamos tratar de que en un solo llamada al algoritmo ya nos dé todos los caminos más cortos. Ahora, aquí lo importante de ver es que en principio, por ejemplo, para resolver este problema, podríamos usar este problema, ¿no? Llamarlo una vez por cada uno de los vértices, y eso nos daría los caminos más cortos de un nodo a cualquier otro nodo. Pero aquí la idea es ver si podemos explotar alguna propiedad de manera tal que no tengamos, o sea, que sea más eficiente que repetir n veces, ¿no? Entonces, sí se puede, y no me acuerdo si lo vemos, pero bueno, es un buen algoritmo y sí lo podemos ver, ¿no? No recuerdo muy bien si está en las diapositivas, que es en lo que me estoy guiando. Y también, o sea, para ya definir pues, el problema que vamos a resolver, pues también podemos hablar en propiedades que pueden tener, por ejemplo, las aristas. O sea, que ahorita vamos a hablar de que sean no negativas, o sea, de que nuestro algoritmo de Dijkstra nada más va a servir en este caso, pero hay otros algoritmos que incluso sirven cuando las aristas son negativas. Hay uno que se llama Bellman-Ford, que creo que sí lo vemos, y funciona en este caso. Ahora, otra cosa que podríamos hablar todavía un poquito más fuerte, o sea, no nada más pedimos que las aristas sean positivas, sino que las aristas sean euclidianas, que ahí vamos a tener que definir en qué sentido nos referimos con euclidianas, pero en esencia es que satisfagan la desigualdad del triángulo, y eso va a ser importante para estos algoritmos de árbol de expansión mínima. Ahí puede ser útil esto, ¿no? O pueden ser pesos arbitrarios, o pueden ser todavía propiedades más elaboradas, por así decirlo. O sea, por ejemplo, podemos decir, este algoritmo sirve si es que no tiene ciclos dirigidos, así como dijimos que nada más había un orden topológico cuando era un DAG, ¿no? Entonces así podemos hablar de otras propiedades. O que no tiene ciclos negativos, que ese va a ser el Bellman-Ford. O sea, Bellman-Ford va a funcionar con aristas negativas, pero siempre y cuando no tenga ciclos negativos. O sea, si hay ciclos negativos no va a poder encontrar
camino más corto, y de hecho pues ahí vamos a detallar por qué, ¿no? Si hay ciclos negativos, en principio puedes estar navegando esos un montón de veces y bajar el peso del camino, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver con detalle. Entonces ahorita vamos a ver una sola fuente a todos los demás vértices, y cuando las aristas son no negativas, su peso de las aristas. Y bueno, y vamos a suponer que sí existe el camino, ¿no? O sea, vamos a suponer que sí existe el camino, y nada más vamos a tratar de encontrar cuál es el más corto, aunque también con una simple llamada antes a un algoritmo de búsqueda en anchura podemos ver si hay un camino o no, ¿no? O sea, también eso no es que estemos limitando la capacidad de estos algoritmos. Yo sí llegué a usar esto, estaba en mis tiempos, ya en la clase pasada nadie había usado. ¿Ustedes sí llegaron a usar uno de estos? ¿Saben qué es esto? El GPS, sí, perdón, el GPS. Es que antes vendían unos dispositivos que eran puramente GPS, o sea, no venían en el teléfono, o sea, era un GPS de Garmin. Yo me acuerdo que compré uno. No funcionaba bien. Sí, por ejemplo, aquí en México no funcionaba también porque no venían todos los mapas bien, estaban desactualizados. Pero yo que soy bien torpe para manejar en la ciudad, pues sí, fue un regalo de los dioses esta cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces aquí viene una parte que también es parecida a lo que vimos un poquito cuando hablamos de las representaciones de los grafos, y aquí van a ver una serie de diapositivas pues, para hablar igual una implementación de una representación de grafos dirigidos, pero en esencia se parece mucho. O sea, ahorita nada más lo que tenemos que capturar es que también tenemos el peso de las aristas, pero verán que es muy parecido, si mal no recuerdo. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, una interfaz. Quién sabe si esta sea la más apropiada, a ellos les gustaba orientada a objetos, pero vamos a ver que, por ejemplo, a Dijkstra, que fue el que inventó el algoritmo de Dijkstra, él era un muy crítico de orientado a objetos, y en su momento orientado a objetos tenía un boom, así todos en todas las universidades estaban pues orientado a objetos, y ahorita ya se está como que la conclusión, al menos en una parte grande de la comunidad, es que sí, en realidad no es tan buena técnica de diseño de software orientado a objetos, o tiene muchas limitantes, ¿no? Que igual ahí se puede discutir en una clase de diseño de software, ¿no? Pero bueno, aquí es orientado a objetos, entonces aquí van a declarar la clase arista dirigida, y nada más lo importante es que va a tener un método que regrese el peso y su origen y su destino, ¿no? O sea, de dónde va y a dónde llega. Y después ya podemos hacer la implementación de esa clase, o sea que en realidad no es nada, ¿no? Pero bueno, eso con ese objeto, o sea, con esa clase ya podemos ahora diseñar un grafo dirigido con aristas ponderadas. Y va a ser muy parecido a como lo teníamos, por ejemplo, esta es la representación con listas de adyacencia, pero ahora la lista de adyacencia pues va a ser una lista de aristas dirigidas, o sea, va a ser una lista de aristas dirigidas. Entonces, cuando mandemos a llamar esta función, lo que nos debe de regresar es una lista de todos sus vecinos a los que puede llegar B, o sea, de B a B hacia quienes puede llegar. También podríamos tener un método al revés, ¿no? Que diga a quienes pueden llegar a B, o sea, dependiendo de las necesidades podríamos crear pues, cualquier estructura de datos, y más o menos así es como se ve. En esencia es la misma que teníamos de la representación de lista de adyacencia, pero ahorita pues cada arista también va a tener su peso de cuánto pesa esa arista, ¿no? De hecho, antes, como no era importante el peso, la lista de adyacencia nada más eran los vértices a los que estaba conectado, y aquí, como en su implementación de ellos pues es una lista de aristas, pues tiene el origen, ¿no? Todos aquí empiezan en 0 porque eso es la lista que le corresponde a 0, todos aquí empiezan en 5. Entonces, pero bueno, no es mucho desperdicio, ¿no? Y le da claridad a las cosas. Y pues ya, o sea, y así pues se pueden implementar pues ya las funciones de esa estructura de datos que representa el grafo, ¿no? Si queremos añadir una nueva arista, y pues pasamos la lista que queremos añadir, entonces aquí tomamos el origen, y en la lista que corresponde a ese origen, o sea, tomamos el origen de esa arista, y en su lista le agregamos la arista que es la que está conectada, ¿no? Entonces pues así se pueden ver, y así otras opciones. Pero bueno, eso fue nada más como que una forma nada más
O sea, de que eso lo tendrían que hacer. Ya la mayoría de nuevo, muchos lenguajes de programación tienen paquetes para manejar grafos, pero yo creo que sí vale la pena hacer siempre una propia implementación, pues para familiarizarse como didáctico, pero hasta igual y sí pueden optimizarla para cosas que sean útiles, ¿no? Luego se hacen demasiado genéricas muchas implementaciones que yo he visto y tienen sobrecarga que luego no es tan necesaria. Y aquí es como, bueno, Dijkstra ya desafortunadamente ya murió, le dieron el premio Turing, pero según dicen, pues también era un investigador muy, muy peculiar, ¿no? Y era muy crítico de muchos lenguajes de programación, que decía que eran pues así trash, y la gente que programaba con esos lenguajes también eran pues ahí trash, bombs, creo que les decía. Por ejemplo, COBOL, es lo que es sorprendente, ese chiste yo lo vengo diciendo desde hace 20 años, bueno, no es chiste, pero más bien es una realidad de que todavía hay gente que gana mucho dinero programando en COBOL, porque como no han actualizado muchos sistemas bancarios y etcétera, o sea, las gentes que de mi edad que aprendieron COBOL, pues aún siguen ahí extrayendo dinero, y cada vez más de que todavía son los pocos que saben de COBOL. Yo nunca lo conocí, lenguaje sí lo llegué a ver, pero se veía así como puros signos de peso, así se veía feo. Entonces, pues sí está, ¿no? Y bueno, ahí es como les decía, es una idea excepcionalmente mala que nada más se pudo haber originado en California. Entonces, pues ahí está Dijkstra, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de resolver el problema. O sea, vamos a tratar de resolver el problema con técnicas greedy. O sea, ahorita como que el tip es que se puede resolver con diseño de algoritmos greedy. Entonces, tenemos que encontrar el camino más corto en un grafo, y tenemos que pues la idea pues va a ser encontrar el camino más corto de ese grafo a todos los demás nodos del grafo. Y la otra idea pues es que seamos greedy, o sea que aquí al parecer pues el algoritmo de Dijkstra es greedy, y pues vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces supongamos que empezamos en un nodo S, quedamos que era ¿no? Creo. O sea, vamos a suponer que empezamos en un nodo S en el grafo, y ¿cuál creen que sería la regla greedy? O sea, si quiero encontrar un camino más corto de S a un nodo en particular, pero también como que ya pensando al mismo tiempo que queremos encontrar los caminos más cortos a cualquier otro de los nodos, como qué regla greedy se les ocurre. O sea, ¿cuál sería la regla greedy? Tomar el de menos costo, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino cuál es el nodo al que puedo llegar más fácil de todos los nodos a los que puedo llegar, ¿no? O sea, como que aquí, digamos que, o sea, si yo ya reviso las aristas a las que puedo navegar a partir de ese, pues cada una de esas van a tener un peso diferente, ¿no? Y va a llegar a diferentes tipos de nodos. Entonces aquí una posible regla greedy es que si al final al cabo yo quiero construir el camino más corto a todos los nodos de la red, pues como que a donde pueda acercar, o sea, cuando pueda expandir mis nodos explorados de la manera más eficiente, a lo mejor sí me da esa solución del camino más corto a los nodos de la red. Entonces aquí al principio empiezo con el nodo inicial, o sea, como que empiezo con lo que conozco de la red, y nada más al principio pues es el nodo S, y después voy a empezar a explorar cuál es lo que sigue de esa red, y pues voy a tratar de que cuando haga esa exploración, o sea, cuando tome ese camino, pues sea de la forma más eficiente posible. Entonces sí podría ser aquí, por ejemplo, para expandir el conjunto S ahorita nada más, pues tengo tres opciones. O sea, puedo moverme al nodo, digamos, al nodo A, al nodo B y al nodo C, pero al que como me puedo expandir de la manera más eficiente, pues es al nodo A, ¿no? Entonces voy a usar la regla greedy, que es expandirme pues de la manera más eficiente a partir de los nodos que ya tengo. Entonces pongamos que tengo que sí, que es esta sea la regla greedy, ¿no? Expandir búsqueda
de la forma más, y ahorita donde hay que especificar bien a qué nos referimos de la forma más eficiente, ¿no? Ahorita todavía no está explícito, pero bueno, como que para mantener la idea y ahorita lo arreglamos eficiente, justo en lo que vamos a decir ahora. Donde eficiente pues pareciera ser que agregamos el nodo al cual era más fácil llegar a partir de las aristas a partir de los nodos que ya teníamos. Entonces ahora, si seguimos esta misma regla greedy, entonces ahora ¿qué podemos hacer? Ahorita aquí como ya agregamos un nuevo más nodo en nuestra exploración, ya escogimos a A, pues ahora A puede tener conexiones a otros vértices, ¿no? Incluso podría tener aquí de punto 5 a podría tener aquí a un nuevo vértice F, podría tener a un nuevo vértice G, ¿no? Y aquí supongamos que este es 4 y este es de 2, ¿no? Entonces aquí si quisiéramos aplicar la regla greedy, como qué arista, no es más, aquí le voy a poner, estoy ajustando para que se ajuste, pero funciona. Como que aquí a qué nodo agregarían. ¿Para llegar a dónde? Pues para llegar a ningún lado, o sea, como que aquí la regla greedy nada más es expandir, o sea, como que es una masa que ahorita es lo que está cubriendo esta parte azul y lo que queremos es expandir la masa. Entonces la forma que no es tan claro, o sea, de hecho sí es G, pero igual no lo hice como quería hacerlo, pero sí va a ser G, ¿no? O sea, pero como que qué regla sería, o sea, de que al nodo que alcance, lo alcance de la manera más, más barata, y esa manera más barata no va a ser nada más la arista más barata que tiene de salida, o sea, sino va a ser la forma más barata de llegar del nodo inicial S a esa arista que tenemos. O sea, ya va a ser la métrica como la vamos a considerar. O sea, uno podría hacer eso, o sea, podría hacer que la regla greedy simplemente fuera agregar de las aristas alcanzables a partir de lo que ya se ha expandido, agarrar la más pequeña, ¿no? Y de hecho esa va a ser una solución para los algoritmos de árbol de expansión mínima que también vamos a ver después. Pero en este caso del camino más corto, o sea, como que lo que vamos a querer agarrar es el siguiente nodo, pero que tenga la distancia del camino más corto de ese a ese nodo, que utilice caminos del blob que ya tenemos. Entonces, ¿eso a qué me refiero? Que, por ejemplo, originalmente con los primeros 3, pues ahí coincidía el peso de la arista y el camino más corto. O sea, el camino más corto de S a A, a B y a C, pues estaba dado por 1, 3 y 7 y por eso tomamos el 1, ¿no? Pero ahora dado que ya tenemos más opciones cuando ya añadimos A, o sea, ahorita ya mi conjunto inicial, le voy a llamar, no sé, A, pues tiene al nodo S, pero ahorita también tiene al nodo A, ¿no? Y a los nodos que podemos llegar ahora con esos dos nodos, pues ya puede ser F, G, B y C. Pero para llegar al nodo F, ¿cuánto sería el camino más corto para llegar al nodo F con lo que ya tenemos? Pues sería de 5, ¿no? O sea, sería el 1 que era para llegar al A, que ese ya lo tenemos, y hasta aquí podemos almacenar la solución actual, llega a A con distancia de 1. A esto le voy a llamar D, ¿no? O sea, esto le voy a decir que es D. Con S llega a S en 0 pasos, así más o menos se considera. Entonces puede llegar a F con distancia 5, puede llegar a G con distancia 1.5, ¿no? Puede llegar a B, y de hecho aquí ya es interesante, no se puede llegar a B con distancia 3 o 2, pero la más corta es la 2, ¿no? Entonces puede llegar con distancia 2 y puede seguir llegando a C con distancia 7, pero sí de todos a los que puede llegar con un camino más corto, más pequeño a partir de lo que ya se buscó, es al nodo G. Entonces aquí añadiríamos al nodo G y diríamos que la distancia es 1.5 y así sucesivamente. Entonces ahorita, por ejemplo, pues ahora como ya agregamos G al blob,
Entonces ahora el conjunto pues, correspondería a estos tres, o sea, sería el blob que tendríamos. Entonces ahora aquí de nuevo tendríamos que ver de estos nodos, pues cómo podemos expandir a el siguiente nodo que tendría la distancia más corta de ese a ese nodo, pero utilizando nada más caminos que se formaron por estos que agregamos a nuestro conjunto a nuestro conjunto de nuestro blob. Entonces aquí también puede tener pues diferentes aristas, por ejemplo puede tener de acá de 1, podría tener pues, a otro nodo aquí diferente con 3 y así sucesivamente, ¿no? Igual, entonces aquí también tendríamos que checar cuáles son los caminos ahora más cortos dado eso. Y por ejemplo aquí a ojo de buen cubero, ¿cuál pareciera que fuese el camino más corto? ¿A F o pues sería uno? A ver, no he puesto los otros. ¿A cuál uno? El que va de G hacia F. Ah, ok, sí, pareciera que es ese, ¿no? Porque el peso sería de 2.5, ¿no? O sea, F sería de 2.5, a B sería de, ¿no? A B sería de ¿cuánto? De 2, a C de 7, a que no le he puesto nombre de 4.5 seguramente, no, que tampoco le he puesto nombre ni le he puesto peso aquí, vamos a ponerle 2. Entonces sí, el más corto sería ahora B, ¿no? Porque es un camino de 2. Entonces al que tendría que añadir aquí sería a B y el camino sería de 2, ¿no? Y pues así sucesivamente, así ir creciendo este conjunto A hasta que ya abarcamos todos los nodos que son alcanzables a partir de ese. Entonces ahorita no hemos explicado por qué funciona, o sea, nada más hemos explicado una regla greedy, que es que vamos a ir construyendo pues un árbol de caminos más cortos y donde vamos a agregar hacia el siguiente nodo en esa construcción del árbol, siempre va a ser el nodo que se puede acceder a partir de los nodos en el árbol inicial, que podíamos llegar de ese a ese nodo de la forma más, pues más pequeña posible, ¿no? O sea, como que estamos añadiendo al nodo que podemos llegar en términos del camino más corto. Ahora, esa es la idea, ¿no? Y ese es como que el pseudocódigo. Todavía tenemos que hablar varias cosas de detalles de implementación, porque si esto no se implementa pues de manera correcta o óptima, puede su complejidad computacional pues puede no ser la que sí se puede lograr. O sea que aquí hay que usar una estructura de datos que es una cola de prioridad, que es la que se utiliza para que sí ya sea un algoritmo eficiente. Pero ahorita por lo pronto, como lo hemos estado haciendo, entonces lo que necesitamos primero es pues tener la garantía de que sí se puede, que sí está resolviendo el problema de encontrar el camino más corto, y no importa qué grafo nos dé, ¿no? Que no importa qué grafo dirigido, de cuántos millones de nodos se tenga, pero mientras las aristas sean positivas, va a encontrar el camino más corto. Y de hecho ahorita ni siquiera es claro por qué pide que sean positivas las aristas. O sea, a lo mejor ya cuando estemos intentando hacer la demostración que nos diga pues que sí, que efectivamente este procedimiento greedy da la solución al camino más corto, pues ya es como, pues vamos, ahí más o menos se ve pues por qué sí tienen que ser positivas las aristas para que este algoritmo funcione. Pero entonces no sé si queda clara la solución, o sea, el algoritmo greedy cómo es. Aquí no es tan fácil como en los de intervalos, que sí era claro nada más ordenar por quién era el deadline más pequeño y nada más irlos poniendo, ¿no? Pero aquí pues hay que como que mantener control de dado los nodos que ya tenemos, pues cómo, pues vamos a ver cómo se hace eso, pero bueno, la información que tenemos que tener es que todos los posibles nodos que se pueden alcanzar a través de los nodos que ya tenemos en un solo paso, ver cuánto sería el camino más corto que se puede lograr a ellos utilizando caminos que ya se han formado. Entonces, ¿alguna duda o comentario? Nada más, eso cuando seleccionamos la ruta, el nodo al que queremos avanzar, tenemos que ver todos los demás, las opciones, para ver cuáles realmente. Sí, o sea, cuando estamos diciendo sí, o sea, sí, efectivamente, o sea, tenemos que ver todas las opciones. Entonces, por ejemplo, si ya quisiéramos escribir esto de manera formal, o sea, si ya lo quisiéramos hacer como que fuese un algoritmo, o sea, ¿cómo sería? O sea, digamos que vamos a suponer que tenemos
O sea, vamos, y de hecho sí está muy bien que lo probamos porque no estaba tan... O sea, vamos a poner, o sea, el conjunto A empieza pues, como el vacío, ¿no? O sea, digamos que esa sería la inicialización del algoritmo. Y después lo que vamos a decir es que vamos a añadir un nuevo nodo a A. Y aparte también lo que vamos a mantener es esta distancia D, ¿no? Y también originalmente pues vamos a tener que D a S va a ser igual a 0. O sea, como que la distancia que ponemos a S con este algoritmo de Dijkstra es igual a 0, o sea, el mismo no es 0. Y para la distancia a todos los demás vértices que son diferentes de S, ahorita por lo pronto la distancia es infinita. O sea, no sabemos nada de eso y la distancia para B diferente de S pues va a ser infinita, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir almacenando pues tanto esa distancia, pero también como eventualmente vamos a necesitar el camino más corto, también vamos a poner para cada nodo, o sea, para cada no sé, le voy a poner parent de S, pues también no es nadie, ¿sabes? Este es el conjunto vacío, pero aquí para cada nodo pues como que voy a poner quién es su papá o quién lo encontró, o también puedo poner, pues sí, o sea, quién lo encontró para encontrar ese camino más corto, ¿no? Así también como lo hicimos en los algoritmos de búsqueda en anchura. O sea, nada más estamos formalizando esto que ya argumentamos. Entonces ya ahora sí que voy a aplicar la regla greedy. ¿Cómo voy a escoger el vector, el nuevo nodo B que voy a agregar a mi conjunto A? O sea, añadir nuevo nodo a A. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, como estoy diciendo que lo vamos a hacer, pues va a ser de la siguiente manera. O sea, vamos a definir, o sea, vamos a buscar todas las aristas, o sea, vamos a pensar en todas las aristas que tienen la siguiente forma. O sea, el nodo origen va a ser un nodo X, y que ese X ¿dónde va a estar? O sea, ya aquí cuando le ponga ese X ¿dónde está? Según lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Porque el nuevo vértice que vamos a agregar es que se puede alcanzar a través de nodos que ya estaban en el conjunto, en el blob que estamos expandiendo, ¿no? Entonces este X tiene que estar en A, ¿no? En el A antes de expandirlo. Entonces X y el otro pues puede ser cualquier vértice, o sea, cualquier arista que tenga la forma de que X está en el conjunto y de que B pues no esté en el conjunto A, porque pues no quiere decir que ya lo habíamos agregado, pero por otro lado pues podría estar en cualquier, pues puede ser cualquier nodo que sea alcanzable, ¿no? Y entonces, de entre todas esas opciones, o sea, aquí con esto estamos enumerando todas las opciones de posibles vértices de la forma en que pudiéramos llegar. O sea, todas las aristas, o sea, estamos diciendo en esencia todas las aristas que tienen a el lado origen de la arista a un vértice que está en este conjunto A. Y después queremos agarrar al que minimice algo, ¿no? O sea, queremos de todas esas agarrar al que minimice y el que minimice ¿qué? Y es aquí donde va a estar interesante, donde va a venir la demostración. Esto es lo que va a minimizar, va a ser la distancia que ya teníamos actual para el nodo X, o sea, esta que ya habíamos calculado. O sea, cuando yo puse al nodo A primero, ya definí que su distancia A era 1. O sea, es con la distancia que lo encontró el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Pero ya aquí cuando añadimos después a G, pues la distancia de G iba a ser la distancia que tenía A más 0.5. O la distancia que tenía, o sea, cuando vimos y agregábamos esto, el otro era la distancia que tenía A, pero más 4, pues eran 5, la distancia que para B era la distancia que tenía A, más 1, ¿no? En este caso, la distancia eran 2, pero también había una arista que esta era de 3, pero esa distancia de 3, pero bueno, esta es la distancia de X, más ahora el peso de esa arista E, o sea, más el peso de la arista E. Entonces, pues ya en esencia, pues esta es la regla grid. O sea, ¿cuál es el vértice que voy a agregar? Pues en esencia, pues tengo que ver todas las posibles aristas que salen de mi conjunto actual y de esas tomarme la que minimice esta cantidad, que es el valor de distancia que yo tenía a ese nodo que ya está en el blob, más el peso de la arista que me falta. Y aquí es donde se ve que es diferente, ¿no? O sea, no nada más es añadir la arista más ligera, sino que ya contemplar con cuánto peso era que llegaba la arista al nodo, a partir del cual con esa arista ya me salgo de la burbuja, ¿no?
Y pues ya en esencia este sería el algoritmo de Dijkstra. Entonces no sé si ya queda más claro pues, cómo es, o sea, si se exploran todas en principio, al menos en esta primera versión, o en esta forma, digamos, del algoritmo, pues si es de todas las posibles, vamos a escoger de manera greedy a la que expanda de manera más barato, o sea, la que se puede llegar en un camino más corto de todas las posibles nodos que teníamos. Entonces aquí estaríamos solamente en límites locales, ¿no? Posiblemente, ¿no? O sea, sí, pues posiblemente, aunque todavía esto no es claro que sí sea o sea, sí va a ser el óptimo, pero ahorita todavía no hemos dado los argumentos de por qué esto sí encuentra el camino más corto, ¿no? O sea, no es, así como en muchos algoritmos greedy, pues puede que uno tenga la intuición, pero no necesariamente es el camino más, es el camino más corto. Ustedes pueden cambiar nodos de camino. Si encuentran otro camino más corto al siguiente nodo, pues puede quitar todo lo que ya tenía y volver a hacer el camino. Pues más bien que quitar todo lo que ya tenía, sí, o sea, lo que puede, o sea, por ejemplo, pero... Actualizar ahí, ¿no? O sea, sí, pero ya los que ya se agregaron, o sea, los que ya se agregaron al blob, esos ya no cambian. O sea, vamos a ver en la implementación de que sí vamos a mantener, por ejemplo, aquí cuando hicimos este cálculo, ahorita como lo estamos poniendo es que se va a hacer durante cada paso, pero ya para ahorrar cómputo, cuando veamos la implementación eficiente, ya podemos para todos los vértices que son conocidos hasta ahora, actualizar esta distancia. O sea, el camino más corto conocido hasta ahora. Para los que agregamos pues ya al conjunto A, y eso sí ya se va a quedar fija. Pero para los que no hemos agregado, a lo mejor sí ya cambia esta distancia. Que ahorita lo vamos a ver también. Pero sí. Ahorita por lo pronto, pues esta es la regla greedy. Ahorita ahorita no estamos pensando en hacerlo eficiente ya esta implementación. Primero vamos a ver si sí funciona, ¿no? Con esta regla greedy que sigue siendo polinomial, o sea, aquí en el peor de los casos, cada una de estas iteraciones le toma el número de las aristas que se tenga, ¿no? Entonces, pues en principio, pues esto tomaría tiempo nm. ¿Por qué tomaría tiempo nm? Porque pues, estamos agregando un vértice cada vez y cada vez estamos explorando todas las posibles aristas que a lo más hay m. Entonces esta implementación sería O de nm. Pero esto lo podemos hacer todavía mucho más eficiente a cambiar esto por logaritmo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, otra duda que tengan con respecto al algoritmo. Bueno, entonces vamos a tratar de demostrar ahorita que este algoritmo sí nos da la solución, sí nos da la solución óptima. Y pues este es como que lo que tenemos, ¿no? Y pues y aquí como que lo que vamos a demostrar, o sea, es que, o sea, no sé, le pongo teorema, ¿no? ¿Qué era lo que les decía? O sea, los valores de para vértices agregados a el conjunto A contiene el valor del camino más corto de S a B. O sea, como que esa valor que le estamos asignando cuando lo metemos al conjunto A, pues ya ese es el valor del camino más corto, y pues ya el camino más corto pues podemos seguir pues las aristas que lo encontraron. Y pues para hacer la demostración de esto va a ser un poquito como que el de que se mantiene de la delantera, y ya un poquito más en concreto pues va a ser como una prueba por inducción. O sea, va a ser como una prueba por inducción matemática, ¿no?
Entonces, para hacer la prueba por inducción matemática, ¿cuál sería el caso base? De hecho, el caso base podría ser muy trivial, pero hasta podemos hacer el de uno. O sea, vamos a hacer dos casos base. El caso base cuando se va a hacer inducción en el tamaño de S, ¿no? O sea, en el número de pasos que ya que se han agregado en el conjunto S. Entonces, en el caso base, cuando la cardinalidad del conjunto A, es que creo que en las diapositivas está S, pero bueno, ya le puse ya ni modo. Entonces, en el caso base, cuando la cardinalidad de A es igual a 0, ¿esto por qué sí es cierto? Porque ¿cuánto dijimos que era la distancia de no hay nada, ¿no? O sea, ahí como que, pues no, como que por trivialidad a veces le dicen ¿cómo está? Se me fue la palabra, por vacuidad, ¿no? O sea, por vacuidad se cumple esa propiedad, pero si no nos gusta eso, pues podríamos decir que el caso base sea cuando la cardinalidad de A es igual a 1, que en este caso, cuando la cardinalidad de A es igual a 1, ¿cuánto vale A? Pues es el único nodo que está en el conjunto A, es el nodo S, que es con el que empezamos. Entonces, con ese nudo que el conjunto S con el que empezamos, cuando le asignamos su D a SS, era de 0, ¿no? Y que pues en este caso, si el camino más corto que hay de un nodo al mismo, pues ya es quedarse en el mismo que es 0, ¿no? Hasta podríamos hacer el camino caso base de que sea cuando vale igual a 2, pero bueno, ahorita sí lo dejamos, ¿no? Entonces, el camino más corto es ese mismo. Entonces, ahora queremos hacer el caso de inducción. Y de nuevo, recordando cómo es inducción, suponemos que esta proposición del teorema va a ser válida para el paso n, y queremos demostrar que entonces eso implica que también es válida para el paso n-1, ¿no? O sea, tenemos que demostrar que la proposición sea verdadera para el paso n implica que es verdadera para el paso n+1. Entonces, que sea válido para el paso p de n, y de hecho aquí a veces le llaman inducción fuerte, si ya lo vieron en sus clases de matemáticas de aquí, pues ya me dicen, si no, lo podemos hablar un poco, pero en esencia que sea fuerte es que tú lo que puedes demostrar más que P de n implique P de n más 1, es que de P de 1 hasta P de n, que eso implica P de n más 1, o sea que puedes utilizar toda la numeración de pasos que se tienen hasta el fondo, ¿no? Pero creo que yo estaba pensándolo bien, creo que ni siquiera es necesario, por cómo escribí el teorema. ¿Cómo escribí el teorema? Entonces, aquí, ¿qué significaría la proposición P de n? O sea, lo que significaría es que cuando el conjunto A tiene n elementos, sus valores de sus valores de D de B para cada uno de esos elementos sí contiene el camino más corto del nodo S a esos cortos. Y voy a agregar uno nuevo utilizando esta regla. Entonces, vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? Voy a tratar de hacer aquí una figurita. Entonces, ahorita lo que tenemos, o sea, P de n lo que nos dice es que está el vértice S, y después tenemos un conjunto de otros vértices que hemos accedido en el paso 2, en el paso 3. O sea, hay muchos nodos que se han ido agregando a lo largo del algoritmo, y después de n pasos, pues yo ya he agregado n nodos, ¿no? Entonces mi conjunto A ahorita consiste de estos nodos, ¿no? O sea, ese es el que consiste de todos estos nodos que están por aquí, y pues ya aquí hay un grafo que los conecta, ¿no? Y para cada uno de estos, pues tengo su distancia d de B2, que es el camino, o sea, que por hipótesis de inducción ahorita, pues sí corresponde al camino más corto de llegar de S a B2 y así sucesivamente, ¿no? Por aquí de esto hay caminos y hay caminos de aquí a acá y etcétera, ¿no? Entonces, ahora después, o sea, ¿cómo podemos hacer esta demostración? O sea, ¿cómo podemos validar esta implicación? Pues lo que hace el algoritmo Greedy, lo que hace aquí el algoritmo de Dijkstra, o sea, aquí hasta mejor le voy a llamar X. Ah, no, pero ya no. Ya le voy a dejar B, ¿no? Y de hecho hasta aquí, como lo escribí mal, o sea, sí es el que minimiza, pero si ya quiero el vértice mismo, pues sería argmin, ¿no? Es el que me agarre el vértice que me dé eso. Pero bueno, no importa, ¿no? Lo voy a dejar así, está bien. Entonces, pues aquí va a haber muchas opciones, o sea, va a haber muchos nodos
que se tienen como opción para, pues para la regla greedy. Vamos a, de entre todas esas aristas que salen de este conjunto, vamos a agarrar la que minimizaba la cantidad que está aquí, ¿no? Que está marcada. O sea, aquí puede haber una arista que va por acá, este puede tener una arista que va por acá, este también puede tener una arista por acá y una arista por acá, este puede tener una arista por acá, y pues aquí pues sí puede haber muchas aristas que salen del conjunto A actual, ¿no? Pero lo que sabemos es que la solución greedy pues va a tomar de esos nodos, va a agarrar al Y que minimiza la cantidad que está aquí, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos demostrar que eso sí corresponde, que ese camino, que ese valor, y le va a asignar un valor de Y, o sea, le va a asignar su valor de D de Y, pues es precisamente el que minimiza, pues bla, 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 o sea, minimiza para todas las aristas de la forma X a un vértice B, donde X está en A, y B no está en A, y la que minimiza es la distancia de esto X, que por el que dijimos que el camino más corto, esto sería el camino más corto por hipótesis de inducción, más el peso de la arista esta que estamos manejando, que ahorita la que minimizó fue esa que llegaba al nodo Y, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos que ya esta cantidad sí corresponde al camino más corto de llegar del nodo S a al nodo Y? Eso es lo que quisiéramos demostrar. O sea, aquí ya demostrando eso, demostramos esto, porque pues aquí ya por hipótesis de inducción todos los valores estaban correctos para los nodos anteriores. Entonces, ¿eso cómo lo podemos demostrar? Y pues La hipótesis anterior, ¿no? De que si ya llegamos a B2, llegamos ahí con el menor costo, y si de B2 llega a Y, pues lógicamente estamos llegando a Y con el menor costo. Sí, o sea, creo que sí, pero como que cuando somos payasos aquí en esto de matemáticas, como que tenemos que ser muy explícitos, o sea, tenemos que ser, o sea, como que quede ninguna duda de que sí ese es el caso. Y ahorita voy a tratar de explicar como en qué sentido tenemos que ser muy, muy explícitos cuando hacemos las demostraciones. Y precisamente pues esa es la intuición que teníamos del algoritmo de Dijkstra, ¿no? Y por eso funciona. Pero si ya quisiéramos hacer pues así de demasiado pues estrictos o payasos, así como son los matemáticos, pues cómo sería una forma de hacerlo muy, muy explícito, que hasta tal vez sí no es tan necesario, o sea, tal vez como lo dijiste puede que sea suficiente, y hasta tal vez en un paper mismo lo pudieran aceptar, pero vamos a hacer todavía más, vamos a ser más explícitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a demostrar que sí Y, o sea, lo que queremos demostrar es que D de Y pues sí corresponde al camino más corto que hay de ir de S a Y, ¿no? Entonces aquí ya me dio flojera y lo voy a poner así nada más. Entonces vamos a demostrar esto por contradicción, o sea, va a ser como que una demostración dentro de la demostración de inducción matemática, porque estamos queriendo demostrar este paso de la inducción matemática, ¿no? Entonces, dentro de esta demostración de la demostración de inducción, pues vamos a demostrar este paso. Pues ahorita nada más establecí lo que sabemos que pasa. Entonces vamos a demostrarlo eso por contradicción, como que es lo que me recuerdo y medio me suena ahorita. Que lo que estabas diciendo a lo mejor es una demostración directa que también sale, ¿no? Y ahorita la Bueno, es que lo que suplique es suponiendo que Y es N más 1 y el B es N, entonces es directo. Y llegaste a N con el menor costo, estás llegando a N más 1 con el menor costo. Entonces, aunque pues, es lo que te digo, que tenemos que ser explícitos, pero bueno, aquí vamos a suponer por contradicción que este camino que se formó con este algoritmo pues no es el camino más corto, ¿no? Y ya es lo que estamos aquí. Entonces, de nuevo vamos a dibujar esto. ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, de que pues, tenemos esto que era el blob que tenía A, pero después con la regla greedy aquí llegamos a S, y llegamos a partir de un nodo B cualquiera, ¿no? O sea, aquí había un camino que se llegó de S a B con esta regla greedy, y aquí tenía este valor de D de B, y después aquí tomamos esa nueva arista, y fue la que nos llegó a Y, ¿no? Pero como estamos en por contradicción,
O sea, en realidad lo que tendríamos que demostrar, o sea, lo que tenemos que argumentar aquí para que efectivamente sí ese sea el camino más corto, es que de entre todos los posibles caminos que existen en este grafo para llegar de S a Y, sí efectivamente este que ahorita enumeramos es el que es el más corto. O sea, como que ya si pudiéramos afirmar eso, pues ya no habría ninguna duda de que sí ese es el camino más corto. Pero pues ahorita estamos en la demostración, entonces Si ese no es el camino más corto, entonces hay otro B. Exactamente, ¿no? Podemos llegar, ¿no? Sí, entonces si ese no es el camino más corto por contradicción, entonces debe de haber pues, otro camino que es más pequeño que eso. Pero cualquiera que sea ese otro camino, como tiene que empezar a partir de ese, pues en algún momento tiene que salir de ese, ¿no? O sea, debe de haber aquí un vértice que puede ser ese mismo, o sea, puede haber otro vértice, le voy a llamar X, que pudiera ser ese mismo, pero que es a partir del cual, del cual sale ese camino más corto, es el último vértice que está dentro de este conjunto A. Entonces aquí puede ir y puede pasar por otros nodos y ya eventualmente llegar a Y, ¿no? O sea, este es un nodo, otro camino que es arbitrario, o sea, es otro camino arbitrario, pero ese camino arbitrario lo puedo caracterizar así, o sea, puedo decir ese camino arbitrario tiene que salir a fuerzas del conjunto S. O sea, tiene que haber un nodo que sea el último que estaba en el conjunto S. Después ya cuando salgo de ese conjunto S, pues voy a salir un nodo que no estaba en S, que aquí le puedo llamar W, que este W pudo haber sido Y mismo, o puede ser otro nodo y después aquí seguir un camino a Y. Entonces esta es como una forma arbitraria de un camino que va de S a Y, pero cualquier camino tiene esa forma, o sea, cualquier camino tiene esa forma. Y se va a suponer que este es el camino más corto. Entonces ahora si quisiera analizar pues cuál es la longitud que tiene este camino que se supone que es el camino más corto, o sea, hay otro camino que se supone que es el camino más corto, pues cuánto sería el peso de ese camino. Pues como X es el último nodo a partir del que se dejó el conjunto S, y ahorita por hipótesis de inducción estamos suponiendo que sí estamos calculando el camino más corto, y que de hecho ni siquiera es necesario, pero lo que sí sabemos por eso es que cualquiera que sea el peso de este camino, o sea, si aquí le llamo W del camino que va de S a X, ¿qué es lo que yo sé por hipótesis de inducción? O sea, yo lo que sé por hipótesis de inducción es que ese peso que va de S de W a X debe ser necesariamente mayor o igual que D de X, ¿no? Por hipótesis de inducción. O sea, de que la forma de llegar a X, la mejor forma de llegar a X es como llegó el conjunto A, pero aquí puede ser otro camino que esté ahí interno, el que sea, porque estoy hablando de un camino que es completamente arbitrario. Pero entonces ahorita podemos pensar pues, que ese camino necesariamente es mayor o igual que D de X, pero ya vamos a dejarlo pues, como la cota que es D de X. Después de eso, aquí estamos tomando aquí una arista más, que es la arista que va de... No le voy a poner esto doble, le voy a poner este Z. La arista que va el peso que va de la arista que va de X a Z, ¿no? Entonces este va a ser el peso, o sea, va a ser el peso de ese camino, pues ya va D de X, y, o sea, bueno, en esencia, pues ¿cómo va? O sea, va el peso que iba de S a X, o sea, va el camino que va de S a X, el peso de ese camino, más el peso de la arista que va de X, Z, o sea, la arista X, Z, y luego todavía aquí por el peso del camino que va de Z a Y, ¿no? Más bueno, que ahora eso sí ya lo podemos poner, es que cuando hago esta hipótesis de inducción, o sea, yo ya sé que esto necesariamente es mayor o igual que dx, porque dx es el camino más corto de S a X, entonces eso es dx, y aquí sí sería pues igual el W de X a Z, y más este camino que igual lo tenemos de Z a Y. Pero ese es el camino, es un camino más corto que suponemos que existe, ¿no? Pero ahora si comparamos este camino con el camino que creó el algoritmo de Dijkstra, ¿cuál es el peso del algoritmo de Dijkstra? Pues aquí sería igual, ¿no? O sea, sería el W que va de S a B, más luego nada más el peso que va de B a Y, ¿no? Y ya, o sea, esas son las dos que están. Pero de hecho este peso W, como si es el que lo calculó Dijkstra y por hipótesis de inducción, aquí podemos decir que es igual, y aquí va a ser D de B,
y luego aquí más W de B a Y, ¿no? Pero lo que quisiéramos mostrar es que este sí es más corto que el de arriba, ¿no? Pero de hecho ya desde aquí se ve, ¿no? ¿Por qué desde aquí se ve? Porque ¿cómo se compara esta cantidad con esta cantidad? ¿Cómo un punto intermedio? O sea, y regresar a qué decía nuestra regla greedy. O sea, nosotros nos vamos a quedar con la que minimiza esta cantidad, ¿no? O sea, la que agarramos de Y era porque era el Y más chiquito de entre todas las posibilidades que salían del conjunto S. Entonces esta es menor que esta, ¿no? O sea, de entre todas las... O sea, greedy escogió aquí al Y porque de entre todos los vértices que salían del conjunto A, el que tenía el peso más corto de la suma de D de B más el otro vértice era precisamente el que agarró greedy con Dijkstra. Entonces este valor, o sea, cuando sale del conjunto, o sea, cualquier otro camino cuando sale del conjunto S ya es más grande que el camino que escogió greedy para llegar al nodo que estamos buscando. Pudiera ser igual, ¿no? Pudiera ser igual también, pero es menor o igual que el de acá, ¿no? O sea, porque si es empate, pues agarramos a cualquier arbitrario, pero sí podría ser igual. Entonces, pero la regla greedy precisamente encontró eso, ¿no? Entonces aquí, como digamos que con esta idea, pues lo que observamos, la parte aquí importante es que cualquier otro camino que llegue a Y, pues también tiene que dejar el conjunto S en algún momento, pero ya ese camino más la arista que sale, pues ya va a ser más grande que el camino greedy siempre. Ahora, aquí lo importante de ver esto es que sí estamos hablando, como que sí estamos tratando de hablar de cualquier otro camino que llegara a Y a partir de ese, pues estamos estableciendo que su peso sí es mayor o igual que el del greedy. Cualquier otro, porque aunque este Z, por ejemplo, correspondiera, o sea, que de aquí de X también llegara a Y, o sea, que no existiera en esencia este camino, de todas maneras eso ya es más grande, porque greedy agarró el más pequeño, o igual, ¿no? Y si todavía son más nodos, pues peor, ¿no? Aquí todavía esto, como las aristas son... Y de hecho aquí va la pregunta importante, ¿por qué aquí ya se ve que las aristas, que si hubiera aristas negativas, entonces a lo mejor esto ya no funciona? Esta demostración al menos, ¿no? Porque podría ser que el camino de Z y sea negativo y la suma pudiera menor que el camino. Ya lo haría más corto, ¿no? Ya no garantizaría que este sí fuera el camino más corto para llegar de S a Y. Entonces, de nuevo, regresando al argumento, o sea, sí, aquí es importante como que asegurar, o sea, como que dentro de tu argumento, decir que, o sea, sí, argumentar que cualquier otro camino necesariamente es mayor que el que estás diciendo que es el más corto. Y aquí pues lo estamos diciendo pues explícitamente, ¿no? Aunque es genérico cómo construimos el camino, todos los caminos tienen que tener esa propiedad. Ya me estoy viendo repetitivo, pero pues es importante. Tienen que salir del conjunto S con la suma de la distancia al último nodo que estaba en S más el siguiente nodo, ya eso ya es mayor o igual que lo que escogió greedy. Entonces la distancia de greedy pues, sí es la más corta y pues ya lo encuentra, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna duda o comentario. Pero solo lo hacemos partiendo de que el camino que escoge Pérez es el más corto. Por inducción, pero el camino hasta el conjunto A, ¿no? Y por eso estamos demostrando ahora que con inducción que estamos demostrando que el siguiente nodo que agarra greedy, o sea, ya cuando el conjunto es de tamaño n+1, pues sí, todos han sido del camino más corto. O sea, es la estructura de demostraciones por inducción y es la fuerza de inducción, o sea, de que puedes por inducción asumir que sí lo está haciendo bien greedy hasta este punto y con eso demostrar el siguiente paso.
pero ya es pues aparte pues es de creer de que sí inducción matemática es correcta, ¿no? Y que sí demuestra la veracidad de proposiciones. Pero es ese efecto de dominó del que siempre hablamos, ¿no? O sea, si el caso base es válido y el caso base de P de 1 implica P de 2, pues eso implica que P de 2 es válido, ¿no? Si tenemos que P de 1 es verdadero y sabemos que P de 1 implica P de 2, pues entonces significa que P de 2 es verdadero. Y si también sabemos que P de 2 implica P de 3, pues entonces como P de 2 es verdadero, pues también P de 3 va a ser verdadero y se hace este efecto de dominó. Entonces, pues sí pareciera trampa cuando hacemos inducción matemática que estamos asumiendo que lo que queremos demostrar es correcto, pero es dentro de esta estructura de inducción matemática, o sea, de que P de n implica P de n más 1. O sea, estamos demostrando es todo esto conjunto, o sea, de que si asumimos que P de n es verdadero, entonces P de 1 va a ser verdadero también, ¿no? Y entonces en ese sentido no es trampa, pero también es parte del poder de inducción, que tú asumes que lo que quieres demostrar es verdadero para n, y cómo eso puede también implicar el valor de n más 1. Sí, es que lo único que me resulta duda es si fueran iguales, es como comparar naranjas con peras. No puedes decir si W del camino de V a Y. No, pues si son iguales es que hay dos caminos más cortos que son iguales, pero igual es correcto, o sea, sigue siendo verdad la proposición. O sea, el camino puede ser otro, pero ambos tienen el mismo valor del camino más corto. Y ahorita en este caso, en el sentido de, como no hemos dicho ningún criterio de desempate, pues él va a agarrar a cualquiera. Ya dependerá de la implementación, ¿no? Sí, ya dependerá de la implementación, exactamente. Creo que, pero no me acuerdo, ya no me acuerdo si vemos nada más aquí la... De hecho, creo que ya hasta lo quité. Creo que sí. Nada más vemos... Hay una animación de esta, me parece. Y... De hecho, había animación de otras cosas, pero bueno, aquí está el de Dijkstra. Pero creo que ya es la versión que ya está optimizada, pero no importa, ¿no? A ver, vamos a ver cómo está. O sea, ya que es una implementación, no, sí, creo que la primera viene sin la versión improved. Está muy bien. Gracias, Kevin, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un pequeño demo, ¿no? Nada más para que amarre de nuevo, ¿no? Entonces, pues ahí está el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Empezamos, inicializamos con el nodo S, la distancia es 0, y después vamos a aplicar la regla greedy, que ¿qué es lo que hace la regla greedy? Pues de nuevo va a encontrar de entre todas las aristas que salen del nodo del conjunto S, o sea, todos los U's que salen del conjunto S, pues vamos a quedarnos con el que minimiza esta cantidad, o sea, lo que ya habíamos guardado más el peso de la arista. Y el que minimice eso, pues es al que le agregamos el valor de B para ese vértice, y pues es la distancia que vamos a poner, ¿no? Es la regla que teníamos. Nada más aquí vamos a ver una pequeña animación de esto. Entonces vamos a empezar con el nodo S y pues ahí ahorita las distancias de S el D de S pues vale 0, ¿no? Entonces D de S 0 más 16, D de 0 más 8 y 0 más 4, pues aquí la más pequeña, ¿quién va a ser? La 4, ¿no? Entonces vamos a agregar pues de todas esas opciones de 0 más 16, 0 más 4, 0 más 8, vamos a agregar al de abajo, al 4, y vamos a poner pues que su valor ahí va a ser de 4, o sea, la distancia de S al vértice S de allá abajo es de 4. Entonces ahora de nuevo pues vamos a aplicar la regla greedy, entonces ahora va a haber diferentes valores, o sea, ahora va a ser de 0 a, bueno, aquí son sus valores, va a ser 0 más 16, 0 más 8 y 4 más 3, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la más corta? La de 7, ¿no? Ya que va a ser la de... Y bueno, y de hecho ahí tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos la de 4 más 3 y la de 0 más 8, ¿no? Pero pues nos quedamos con la de 7 y pues ya eso es como expandimos el conjunto. Y así sucesivamente, o sea, ahora aquí tenemos estas tres opciones de 0 más 16, de 7 más 7, que ahí por ejemplo sería uno donde cambiaría ya dado que conocemos en el otro y de 8, ¿no? Pero en este caso pues se iría a la de 8, ¿no? Entonces se va a la de 8 y de nuevo igual, o sea, ahora aquí sería 8 más 5, 7 más 7
0 más 16 y 8 más 6. ¿Cuál es 8 más 6? ¿No? 14 o 7. Por ejemplo, aquí hay un empate, ¿no? Aquí hay 2 de 14 y podría tomar cualquiera. Ah, no, son 7 más... Ah, sí, no es la de 13, ¿no? 8 más 5, ¿verdad? Sí, entonces aquí es 8 más 5, sería esa la más corta y pues ya es el camino que crea y pues ya al final pues ya nada más tenemos 8 más 6 o 13 más 2 y pues es 8 más 6, ¿no? Entonces va a tomar ese que está allí. Entonces es lo que está haciendo el algoritmo greedy, ¿no? Se está agregando lo que ya conocías y sumarle un valor más. Entonces ahorita vamos a regresar a esta para ver ya la versión implementada mejor de esta cosa, pero pues si quieren ya nos tomamos el descanso. Entonces también aquí es lo que ya habíamos dicho, o sea, aquí nada más de manera explícita también, o sea, ya lo vimos en la animación y todo, pero bueno, mantenemos el conjunto S, aquí se le llama S, nosotros le estábamos llamando A, y después vamos a agregar el nuevo nodo, va a ser el que minimice esta cantidad, ¿no? La distancia que ya había calculado Dijkstra para los nodos que están en S, más esa arista que sale del conjunto S en este caso, ¿no? Y esa pues ya la añadimos y volvemos a repetirlo. Aquí también es interesante y creo que vale la pena cómo se comporta el algoritmo de Dijkstra para un grafo grandote. Aquí ni siquiera vienen los pesos, pero suponemos que es más o menos proporcional al tamaño y de hecho se parece mucho al algoritmo de búsqueda en anchura, ¿no? Y sí, como que el procedimiento mismo se parece al algoritmo de búsqueda en anchura, ¿no? O sea, no es o sea, es muy parecido, es como que una generalización, pero considerando ahora los pesos de las aristas y en particular aquí lo más importante es mantener el camino más corto encontrado para los nodos que están en el conjunto S. Pero sí se ve así como se va expandiendo el árbol de búsqueda, ¿no? de caminos más cortos. ¿De por tanto qué tan grande es el grafo? ¿En qué sentido? Debe haber una limitación, ¿no? Para el algoritmo de Dijkstra. Si yo quisiera, no sé, aplicarlo a todo el internet. Pues va a tener una complejidad, o sea, su complejidad es n log n. Entonces, si n es 1.000.000 de nodos, pues va a ser 1.000.000 por 6, no por 9. Entonces serían 9 millones que te tardarías en calcularlo, que todavía puede ser factible. Pero sí, o sea, por eso es importante conocer la complejidad, o sea, cómo crece asintóticamente el algoritmo. Ahorita, de hecho, esta versión pues es MN, o sea, no está muy buena porque M podría ser muy grande, o sea, podría ser denso el grafo y que M valga n cuadrado, sería como de n cúbica que podría, sí, n cúbica pues estaría muy mal, ¿no? Pero eso es con 1.000.000 y la red tiene... Sí, por eso, pero incluso pero ya es donde tú tienes que ver qué tanto, qué algoritmo, pero lo que sí tienes aquí es que conoces la complejidad y dada la computadora que vas a correr, puedes hacer el análisis si sí va a terminar en el tiempo que quieres o no. Pero es claro tener pues que sí funciona y que ya con la complejidad que va a correr pues es n log n, ¿no? Entonces si eso te sirve o no para la red que vas a analizar, pues ya dependerá del hardware que tienes, pero aquí tienes muy claro cuáles son los recursos que consume esto asintóticamente, ¿no? Entonces, bueno, también esto ya como lo hicimos más o menos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver pues ya una pequeña optimización de cómo podemos mejorar este algoritmo. O sea, vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Y hasta como que la idea aquí, o sea, es de nuevo que ya tenemos calculadas estas distancias des.
O sea, ahorita lo que tenemos es que tenemos las distancias D para cada uno de los vértices que están en el conjunto S, y esas ya son las que representan al camino más corto, ¿no? Pero también después lo que quisiéramos tener son todas las distancias que tienen de la forma D de B más el peso de una arista que sale del conjunto S, ¿no? Y lo que estamos viendo es que cuando estamos haciendo la exploración, o sea, cuando agregamos un nuevo nodo, estamos añadiendo nuevas aristas podemos encontrar, pues hay de dos opciones. O sea, cuando tenemos nuestro conjunto S, o sea, tenemos aquí nuestro conjunto S, ya otra vez llamándole S, como más bien como, es que no sé por qué yo le llamé A, pero bueno, no importa. Y aquí tenemos nuestros nodos que ya están en el conjunto S, ¿no? Y aquí cuando añadimos un nuevo nodo, o sea, si suponemos que este es el último nodo que se añadió al conjunto S, aquí van a pasar dos cosas. O sea, puede que este nos dé acceso a nodos que no conocíamos antes, o sea, puede que nos dé acceso a nuevos nodos, o puede que correspondan a nodos que ya se tenía acceso a través de otros nodos, pero con este nuevo nodo pues hay como que puede haber actualizaciones de los pesos que se tenían, ¿no? Entonces puede haber nodos, nodos viejos que se tenían y nodos nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor también tenía su actualización, tenía su actualización. Pero de cualquier forma lo que queremos es de estos agarrar los que minimicen precisamente esta cantidad que ya teníamos. Pero aquí en vez de, o sea, en este procedimiento una cosa que podemos hacer es que en vez de estar calculando todos estos desde cero, o sea, en vez de estar calculando todas las posibles salidas desde cero, porque aquí digamos que de manera como está representado aquí, es que dice, mira, fíjate, ve todas las aristas que salen del conjunto S y quédate con la que minimice esta cantidad. Entonces, en principio está pidiendo que en cada iteración las volvamos a calcular y las volvamos a calcular. Pero ¿cómo podemos hacer aquí una pequeña optimización? O sea, lo que podemos decir, pues de hecho yo ya lo había medio calculado en el paso anterior, ¿no? O sea, ya en mi paso anterior yo ya lo debía haber calculado, o sea, cuál era el valor de esa cantidad para este nodo, y ahorita en esta nueva iteración nada más puede cambiar con respecto a del nuevo nodo que añadí en mi última iteración. Entonces, ¿eso qué es lo que está diciendo? O sea, lo que está diciendo es que cuando yo ya decidí añadir este nodo, o sea, decidí añadir este nuevo nodo a mi conjunto S, o sea, este fue el nodo que añadió Dijkstra, que añadió Greedy, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí aparte de mantener estas distancias B, también vamos a tener creo que le llaman distancias pi, o sea, pi de B, y va a ser precisamente esa distancia más corta conocida hasta este momento, ¿no? O sea, como que va a ser la distancia más corta a este momento para vértices conocidos, o sea, para vértices ya vistos, ¿no? Para vértices vistos, y que en vistos me refiero a vértices que ya a partir de uno de los nodos en S los consideró, pero al final resultó que a lo mejor no eran el que minimizaba la cantidad que nos interesaba. Entonces, antes de añadir esto, o sea, cuando decidimos añadir S al vértice, al conjunto de Dijkstra, por ejemplo, antes estaba así, o sea, este era el valor este era el conjunto de Dijkstra, y decidimos añadir S porque aquí había una arista que lo conectaba, y ya por eso después incluimos a ese vértice que está en rojo, ¿no? Pero antes de incluir ese vértice está en rojo, cuando lo consideramos, pues todos estos otros vértices, incluso aquí unos nuevos que pues también estaban en consideración, bueno, otros que también estaban en consideración, van a tener un valor pi de B, o sea que pi de B va a ser para vértices vistos, o sea, este es el mejor camino conocido, ¿no? El mejor camino conocido hasta ahora, o sea, el mejor camino conocido hasta ahora. ¿Y a qué me refiero? O sea, por ejemplo, estos que tienen dos aristas que le llegaban a pues su mejor conocido pues sería el camino más corto, ¿no? Si por ejemplo este era el vértice X y este era el vértice Y, pues este va a tener una distancia X y este va a tener una distancia Y, pero el pi de este vector, bueno, de este nodo que fuera Z, o sea, el pi de Z, ¿quién sería? Pues sería pues el mínimo de entre estos dos, ¿no? El mínimo de estos dos. Entonces ese sería su valor de pi, ¿no? Sería el mínimo de entre estos dos. Pero el chiste es que al final de
de todas las iteraciones, pues ya tenemos el pi para cada uno de los nodos que tuviésemos, que también está inicializado como infinito, ¿no? Pero bueno, aquí pues este no está en infinito, este sería un valor para aquí el vértice L, llámese Z, X, menos A, L no me gusta, B, A, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí pi de C, ¿no? Pi de C. Entonces, para cuando tenemos un vértice que ya había sido visitado antes y agregamos este nuevo nodo, no hay necesidad de recalcular todo. O sea, nada más aquí, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿cómo sería el nuevo valor para pi de C? Cuando C es una arista que va del nuevo nodo, aquí vamos a ponerle nuevo nodo T. O sea, cuando hay una arista que va de T a ese nodo C, y T es el último nodo que lo añadió el algoritmo greedy. O sea, para actualizar este valor de T, en realidad, pues nada más lo que tendríamos que hacer es el mínimo entre quién y quién, entre el valor que ya tenía antes P de C, o sea, el valor que tenía P de C antes, el viejo, o sea, no sé si aquí le pongo prima de que es el viejo, o lo dejamos aquí, le ponemos como que el prima, que va a ser el nuevo, y con el nuevo posible camino que estamos identificando, que cuál sería el nuevo posible camino que estamos identificando, pues ahora con D de T, más el peso de esa arista nueva W que va de T a C, ¿no? Entonces cualquiera que sea el más pequeño, pues ese es con el que se va. Si sigue siendo más pequeño el que ya teníamos, pues ese se queda, pero si con este nuevo nodo ya encontramos un camino más pequeño, así también como se fue viendo un poco en la animación, y de hecho ahorita lo vamos a ver también en la otra, pues entonces ya añadimos este vector este valor a esta métrica que estamos manteniendo de C. Entonces no tenemos que estar recalculando para todas las aristas, para todos los nodos, sino para todos los nodos conocidos, o sea, que ya ha existido antes, nada más podemos actualizar su valor de pi, que es cuál es el valor del camino más corto conocido hasta el momento, ¿no? A través de este algoritmo. Y para nuevos vértices, pues no había valor antes, su pi era infinito, su b también era infinito, y pues su primer valor pues va a ser el d de t más el peso de esta arista, más el peso de esta otra arista. O sea, nada más es una pequeña modificación en la implementación o optimización para que no esté en todo momento calculando este mínimo, o sea, que no esté iterando sobre todas las aristas que salen de ese, sino que, bueno, de hecho todavía no hacemos eso, o sea, sino que no actualizarlas, no calcularlas en cada momento y nada más decir que todas se van a quedar igual, con excepción de las que ahora surgen, o sea, con excepción de cambios que son del nuevo nodo que se añadió. O sea, dado el nodo nuevo que se añadió, podemos actualizar algunas de las que ya estaban, sí que hay aristas de este nuevo nodo que se añadió a esas, y va a haber otros nuevos nodos que también estén en consideración. Entonces esa es la primera optimización. Ahora la segunda optimización sí ya tiene que ver con esta estructura de datos de la cola de prioridades. O sea, vamos a mantener una cola de prioridades, también no me acuerdo qué nombre le llamaban, pero que le vamos a llamar Q, que va a consistir de todos los nodos que ya fueron vistos, pero que todavía no se añaden al conjunto S. O sea, por ejemplo, aquí al principio, digamos que cuando exploramos el nodo S, pues todos los que estarían aquí serían los vecinos del nodo S, o sea, serían los vecinos que están en el nodo S. Entonces van a estar en esta cola, pero aparte van a tener su valor, que va a ser este valor de pi, que en esencia pues es el valor del que se está haciendo esta minimización. O sea, vamos a buscar todos los nodos que ya donde está su valor precalculado, ¿no? O sea, como que ya está calculado allí. Entonces, después de lo que vamos a hacer, pues nada más es, como queremos agarrar el que minimiza, lo que agarraríamos pues es el valor más pequeño de entre todos estos, ¿no? Entonces ese es el valor que ya sacamos de aquí, lo vamos a meter en el conjunto S, o sea, lo vamos a sacar de ahí y meter al conjunto S. Después, dado que fue el que agregamos, vamos a actualizar los valores de todavía los nodos alcanzables que están fuera de ese, que son con estos valores de pi, los actualizamos aquí, más agregamos unos nuevos que pudiéramos haber tenido, y pues ya. Entonces ahora en la siguiente iteración, pues ahora de nuevo de esta cola de prioridades, pues vamos a pedir que nos dé al más pequeño.
Entonces ahora, ¿qué es la importancia de la cola de prioridades? O sea, si esto lo implementáramos nada más como una lista, o sea, si aquí nada más en esta lista fuéramos guardando pues, esa información que nos necesita, ¿qué operaciones le estamos haciendo a esta lista? Pues le estamos haciendo la operación de agarrar al más pequeño de esta lista, ¿no? Si esta fuera una lista así nada más común y corriente, pues ¿cuánto sería esa operación de agarrar al más pequeño? Pues sería de O de N, ¿no? Del tamaño de la lista, o sea, sería recorrerlos todos para quedarnos con el más pequeño. La operación de actualizar el valor de uno que ya tuviera la lista, pues a lo mejor si ya lo tenemos bien indexado, o sea, si es o sea, también podría ser de O de N, pero hasta podría ser lineal si es que es un diccionario que lo tenemos mapeado por el índice del... Depende, ¿no? Si ordenamos la lista primero, siempre vamos a recorrer, bueno, vamos a tener el primero. Que eso es lo importante aquí, o sea, aquí lo importante aquí es que podríamos tratar de mencionar eso, pero, por ejemplo, si queremos mantenerla siempre ordenada, pues tendríamos que llamar un algoritmo de ordenamiento en cada paso, o cómo le vamos a hacer. Y de aquí va lo importante, que no lo voy a mencionar ahorita, pero la estructura de datos de cola de prioridades precisamente lo que trata de mantener es eso, o sea, cada que metes un nuevo elemento con una nueva llave a la cola de prioridades, no se mete con complejidad constante, pero sí se mete con complejidad logarítmica, o sea, no está tan mala, log de n. Pero aquí lo importante es que para sacar el elemento más pequeño, sí se puede sacar con complejidad también de log de n. O sea, no necesitas explorar toda la lista. Y al final, pues a lo que se reduce es que podemos, si hacemos bien esta estructura de datos, es una estructura de datos que tú puedes meterle elementos con su valor, o sea, con su llave que es la prioridad, puedes ajustarle el valor de la prioridad y puedes pedir cuál es el más pequeño. De hecho, con esta podrías hacer un algoritmo de ordenamiento, porque nada, todos tus elementos los metes a la cola de prioridades todos y ya los vas sacando de uno en uno. Se llama heap, o sea, la cola de prioridades, su implementación más clásica es un heap, se llama. Entonces, pero bueno, esas se las voy a dejar. Bueno, no estoy seguro si dejárseles de tarea, es lo que les decía, que no estoy seguro si esta verla aquí en la clase, no está difícil. Y también esta otra estructura de datos que es el Union Find, o sea, que es para manejar conjuntos, también una estructura de datos que mantenga conjuntos de objetos. Pero bueno, a lo que voy es que si logramos hacer estas operaciones, entonces aquí en cada vez que Dijkstra manda llamar, o sea, cada vez que Dijkstra hace una llamada a esta cola de prioridades, ¿qué le pide? Pues agarrar el mínimo y pues eso toma log n, ¿no? Y pues como eso lo hace para cada iteración, y hay en iteraciones, entonces ya de eso pues le toma n log n. Pero también, ¿qué otras operaciones se hacen? O sea, las otras operaciones que le puede hacer pueden ser agregar elementos a la lista, pero esas operaciones de agregar elementos a la lista, pues nada más añades una por arista, ¿no? Entonces, en ese caso, como nada más añades una por arista, entonces aquí la complejidad sería del número de aristas m por log n que toma agregar una por arista. Entonces, como que o sea, sería la suma, o sea, la complejidad sería la suma podría ser la suma de estas dos. Ahora, también puedes, a lo más por una por arista, actualizar el valor de uno de los elementos que ya estaban adentro, aquí cuando lo actualizamos con esta operación. Entonces también eso tomaría log n, si es que actualizar un valor toma log n, que en esencia con heaps, pues por eso toma log n, porque hay que hacer heapify, le llaman a la operación. Entonces, pues sí, o sea, es como hacer esto de manera más efectiva, ¿no? Y por ejemplo, o sea, es lo que dice en esta diapositiva, ¿no? O sea, que la primera optimización es que para cada nodo no explorado, que eso quiere decir, o sea, no explorado pero ya visitado, quiere decir que mantenemos este valor de pi de b para calcular pues para no tener que estar iterando sobre todos de nuevo y nada más quedarnos con el mejor, con este valor que teníamos, ¿no? O sea, cuando agregamos un nuevo nodo en B. Y el otro pues es utilizar una cola de prioridades donde tengan estos valores y siempre se está tomando el que minimiza el actual. Entonces más o menos así quedaría pues ya un pseudocódigo ya más explícito de lo que haría. Entonces, por ejemplo, ya se lo pueden dar a un ChatGPT ya que genere la versión en Python o la versión en lo que sea, y aquí sí ya no hay duda de exactamente cómo se está haciendo, ¿no? Entonces lo podemos así, va a hacer
una forma muy rápida de cómo es el algoritmo, ¿no? Entonces, primero creamos una cola de prioridades vacía, ¿no? O sea, todavía no hay nada en la cola de prioridades. Después, para cada vértice del grafo que sea diferente a ese, pues le vamos a asignar distancia infinita y a ese le asignamos 0, ¿no? Es el único nodo que ahorita es conocido que es 0. Entonces, ahora para cada B vamos a insertar B con su llave DDB en la cola de prioridades. O sea, de hecho, aquí vamos a llenar ya la cola de prioridades con todos los nodos, pero todos tienen infinito menos ese que tiene 0, ¿no? Y después vamos a hacer este while, o sea, mientras la cola de prioridades no esté vacía, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar al más pequeño de la cola de prioridades, que esto va a ser en log de n, y por ejemplo aquí en la primera llamada pues nos va a dar al nodo S, ¿no? Porque es el que tiene el valor de 0. Después, ahora para cada arista que se puede llegar a partir de ese nodo que empezamos, pues vamos a empezar a hacer, pues a calcular este valor. O sea, si con el nuevo nodo el camino que formamos es más pequeño que el ya conocido, ahorita al inicio pues todo será infinito, entonces siempre va a ser el más pequeño a partir del nodo S, pues ya ese es el valor que le vamos a dejar, y eso lo vamos a almacenar en la cola de prioridades para ese nodo, le vamos a asignar su nuevo valor en la cola de prioridades. Y pues le vamos a asignar a DDB pues, su valor correspondiente, ¿no? Y pues ya. Entonces, o sea, aquí ya cuando analicemos pues la complejidad, entonces cuánto tiempo le va a tomar esto. O sea, por ejemplo, aquí el crear una cola de prioridades, pues es pues con cualquier estructura de datos, pues va a ser O de 1, ¿no? Normalmente no pensamos que es una operación constante. Aquí esto pues va a tomar tiempo n, ¿no? Porque estamos iterando sobre todos los vértices y le estamos asignando sus valores de infinito o de 0. Aquí también iteramos sobre todos los vértices y vamos a insertar B aquí en la cola de prioridades, pero de hecho esto sí ya va a tomar tiempo n log n, porque dependiendo cuánto tiempo nos toma insertar un valor en la cola de prioridades, ¿no? Entonces estoy suponiendo y hay unas implementaciones muy locas, o sea, hay unas implementaciones pues ya más locas que sí pueden valer la pena de implementar la cola de prioridades, que no es con hips, o sea, puede haber otras. Yo no me las sé, o sea, nunca. Hay unos tablas, creo que en el detalle donde comparan los diferentes. Sí, hay unos. De hecho, creo que aquí también vienen las diapositivas, hay los hips de Fibonacci, o sea, sí, esto es un cierto tipo de cosas. Que vale la pena verlos, ¿no? Pero bueno, aquí tomaría en el log n. Entonces ahora, while, pues ¿cuánto se van a ejecutar? While pues definitivamente se va a ejecutar n veces, ¿no? O sea, porque una vez que ya sacamos a un nodo de la cola de prioridades, ya nunca más lo vamos a volver a meter, porque esto nunca, ¿por qué? Porque ya nunca de hecho está interesante, porque ya nunca lo vamos a volver a meter, porque puede que un nodo cuando lo saquemos de la cola de prioridades, puede que otro todavía tuviera una arista hacia ese nodo y que aquí lo intentara meter a la cola de prioridades. Pero ¿por qué eso nunca puede pasar? Igual les preguntan. Porque va a ser de más peso, no sé, ya demostramos ahorita que siempre cuando ya lo metimos a la cola de prioridades, ya esto nunca se va a dar que un nuevo camino sea más pequeño que el que tenía él, entonces por eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces n pues sí nada más va a entrar, cada nodo nada más va a entrar una vez a la cola de prioridades. Entonces aquí el delete min, pues entonces toma log n. Entonces por eso ya, y como esto toma n, pues esta operación pues va, ya a lo largo de toda la ejecución, pues va a tomar n log n también, ¿no? Después ahora aquí por cada arista, pues vamos a hacer esto. Entonces aquí como nada más vamos a entrar a un nodo una vez y por cada arista pues nada más lo vamos a hacer una vez. Entonces esta operación de decrementar el key, pues sí se va a hacer a lo más m veces, que es el número de aristas, y por lo que nos tome hacer el de decrementar la llave. Entonces pues ya dado con esto, pues ahora en notación asintótica pues van a hacer la suma de varios de estos, o sea, varios de m más n, pero como la constante aquí no importa, o sea, porque sería a veces n log n más b veces lo otro, entonces aquí pues más bien sería, pues ya en notación asintótica sería n log n más más m log n, que aquí por ejemplo hay que, o sea, ¿por qué no lo mezclamos? Porque son dos diferentes cosas, esto y esto que está acá, ¿no? Podría que ser para un grafo que es esparso, que m sea igual a n, pues entonces sería de n log n, pero si fuera cuadrático, entonces dominaría a esta cosa, ¿no?
Entonces por eso pues, podríamos dejarlo así. Y si es lo que dicen ahorita, ¿no? Ya aquí medio vi que ya ahí viene la tabla. Entonces para diferentes implementaciones de colas de prioridades, pues tenemos diferentes complejidades. De hecho, una implementación así muy fea, que era lo que más o menos empecé a plantear al inicio, cuando ya después nos adelantamos, es que si no tuviera así una implementación, nada más fuera un solo arreglo, pues insertar unos, pues sí nada más insertas al final del arreglo, ¿no? O sea, nada más de los que ya habías puesto. Pero para agarrar el min, pues sí tendrías que recorrerlos todos, entonces estaría una implementación muy gacha, porque si regresamos aquí y insertar uno en la... si llamamos al min n veces, pues entonces sería n cúbica la implementación con esta, ¿no? O sea, esta definitivamente tiene que ser pequeña. El de decrementar el keep sí podría ser como es un arreglo y podría ser así como tipo hash, sí lo podríamos hacer en tiempo constante, pero ya entonces el tiempo total que sugería de la implementación de Dijkstra pues sería n cuadrada. Bueno, no, o sea, sería n cúbica, ¿no? O sea, de esto sería n cúbica. No sé, ya no me acuerdo esto a qué se refiere, yo pensaría que es el de Dijkstra, pero... no, sí n cuadrada, porque... O sea, es n veces la llamada delete min que toma n nada más, entonces sí es n cuadrada, ¿no? Entonces esto sería n cuadrada, no n cúbica. Entonces sería n cuadrada. Pero por ejemplo, si ya utilizamos un heap binario, que es un heap, o sea, que es la implementación tradicional del heap, todas las operaciones toman log n, que fue como le hicimos ahorita. Entonces en el tiempo total, pues como esta domina el m log n, o sea, yo la puse también para en el caso de que m fuera, pero bueno, o sea, si m es más grande que n, normalmente, no necesariamente, pero pues esta sería la complejidad, que es mucho mejor que n cuadrada, ¿no? O sea, ya cuando vimos un poquito lo de complejidad, vimos que log n sí es mucho menor que n, ¿no? O sea, sí en complejidad sí es mucho menor que n, entonces esta es mucho más preferible. Pero puede haber otras cosas un poco más locas, ¿no? O sea, por ejemplo, los heaps de Fibonacci que ya son viejos. De hecho, el insert y el decrease key se pueden hacer en tiempo constante, aunque el delete min sí sigue siendo n, pero aunque aquí lo ponen amortizado, ¿no? Ahí habría que verlo, es cuando, como les digo, que en estructura de datos hay un análisis que se llama amortizado. Pero igual también para estos colas de Brodal, que son un poco más recientes, pero también, o sea, aquí lo que hacemos es que bajamos o sea, las operaciones de decrease key, insert key, las bajamos a constante, y eso lo que tiene la ventaja es que como estos ya son constante, ya no estamos multiplicando por log n al m, o sea, ya lo estamos multiplicando por 1, entonces la complejidad ahora se vuelve esto en estos dos casos, ¿no? Que en principio pues sí es más pequeña que esta, aunque la mayoría de las implementaciones son como esta. Antes tenía un club de algoritmos, o sea, aparte de la clase de algoritmos nos juntábamos los viernes y tratábamos de resolver problemas así pues así de, ¿cómo se llama esta plataforma? Del LeetCode o de HackerRank o de problemas de olimpiadas de informática y eso, pero también en esas pues como que había tiempo para estudiar, o sea, estructuras de datos más locochonas. Entonces también si a alguien le interesa pues puede investigarlas, o hasta si ya en la clase no van a pasar, igual dejarles de tarea pues así investigar este tipo de estructura de datos y exponerla bien puede ser una posibilidad, ¿no? para pues vayan estudiándola de una vez. Y pues pues bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario. Nada más todo se representa con matrices, todos los grafos o con listas de adyacencias. Todo, aquí de hecho estamos pensando que es lista de adyacencias. En todo, casi ya siempre va a ser lista de adyacencias, a menos que se especifique lo contrario. Y en el caso de que sea un grafo, ¿cómo tal? ¿De que sea un qué? Un grafo. Pues es una lista de adyacencias, o sea, es la representación de lista de adyacencias. No, pero un grafo. Si fueran un árbol, pero con las diferentes ramas. ¿Cómo? Así como se ve en el dibujito. O sea, una estructura de datos que sea igualita al dibujo. Que esté construida con apuntadores. Ajá, con apuntadores. De memoria. O
O sea, siempre, o sea, cuando estamos trabajando en cualquier contexto, o sea, tú no puedes, o sea, te dan una representación y tú puedes tratarla de llevar a la representación que es adecuada para tu algoritmo. Entonces, digamos, ahí ya tú tienes que considerar cuál es la complejidad de pasar de una representación a otra. Entonces, por ejemplo, si tienes tú un árbol binario donde está representado con apuntadores, o sea, que sí que representa, entonces tú lo que tendrías que hacer es recorrer ese árbol y mientras estás haciendo ese recorrido, construir la estructura de datos de lista de adyacencia correspondiente a ese árbol. Si es que tú quisieras aplicar el algoritmo sobre esta representación que estamos asumiendo que es de lista de adyacencia. Sí, es que una vez yo implementé lista, pero como tal fueron con los apuntadores y los nodos se creaban y cada nodo apuntaba al nodo que era. Entonces nada más hacía la expansión por anchura y cuando llegaba cada nodo actualizaba cuánto el costo que tenía. Entonces iba expandiendo y si encontraba un nodo que tenía... Pero, por ejemplo, para ir expandiendo, o sea, como que tienes que tener de alguna forma... Por eso aquí también hablaban un poco de la estructura de datos o sea, tienes que poder acceder a los vecinos de ese nodo. O sea, cuando expandes... Ajá, cuando hacía la anchura, ¿no? Cuando hacía la anchura se determinaba pero tienes que tener acceso a quiénes son los vecinos, ¿no? O sea, cuando tú dices, ¿quién es el vecino del nodo B? O sea, hay de dos sopas. O sea, que ¿cómo yo sé cómo le digo, pues estoy en mi código? Cada nodo tiene su lista de adyacencia, pero es la representación memorial. O sea, cada nodo apuntaba hacia su vecino, que era como una lista simplificada. Cada nodo tenía todos los apuntadores a todos los nodos, entonces por eso iba expandiendo en cada nodo. Y pues así solamente llegaba al siguiente, pero si uno de ellos ya pasó y vio que tenía menor costo, pues ya ni siquiera expandía, porque así como lo mismo que pasa, ¿no? Ya no expanden y entonces se seguía así. Pues según yo, no los vuelve a recorrer cuando tienen que actualizar, porque llegan al nodo, actualizan y otra vez tienen que volver a explorar. Y si encuentran un camino otra vez que es el óptimo, pues no van expandiendo y encuentran el óptimo. Pues tendremos que checarlo, pero bueno, al final como que tendrías, o sea, igual cualquier implementación, como que hay de dos sopas. O sea, una ver, por ejemplo, esto que hiciste, ¿no? Esta implementación que dices que tú tienes, tendrías que ver si sí se puede explicar en términos de este algoritmo de Dijkstra y pues sí, pues ya está bien, ¿no? O sea, como que decir, está haciendo esta implementación, así como hicimos el pseudocódigo al inicio, o sea, tenemos este pseudocódigo, o sea, nada más utilizando esta misma... No, bueno, o sea, es utilizando esta regla, ¿no? O sea, esta es una regla y que es una implementación fea, pero ya después si le mejoramos un poco con estas optimizaciones, pero al final dijimos que sí encontraba el óptimo porque seguía implementando esta idea que fue la que demostramos que sí encontraba el camino más corto. Entonces puede haber diferentes implementaciones de esta idea, si es que es con Dijkstra, y nada más hay que asegurarse de que sí efectivamente está implementando esta idea de la forma que sea, ¿no? De hecho es así como lo vas platicando, así se implementó la ley. O sea, aquí bonito que se va al nodo, se va al otro nodo, pero se tiene la estructura de datos como tal, es un nodo y un apuntador, nodo y apuntador de cada uno. Porque la lista de adyacencia en esencia es es una tabla donde viene el nodo y su lista de quién está su lista, o sea, nada más que puedes acceder directamente a cualquier nodo. O sea, puedes decir cuáles son los vecinos del nodo 5, pues nada más te vas a la posición 5 de ese arreglo y ahí va a tener la lista de adyacencia de esos nodos 5. O sea, yo como lo podría ver más complicado es que no tuvieras esa lista de adyacencia a los otros nodos, sino que fuera un poco más como estos árboles pues sí, como cuando representas árboles recursivos, o sea que tú tienes un nodo, pero aún así ellos también tienen su lista, pero sí. Entonces igual ya nada más para terminar vamos a ver la animación que tiene Kevin de ya la forma mejorada de Dijkstra, ¿no? Ya para irnos. Entonces, y hasta a lo mejor se parece a lo que tú estabas explicando, ¿no? Pero aquí va a ser lo mismo. Entonces va a ser exactamente el mismo grafo, pero ¿cómo va a ser? Entonces empezamos igual con todo con 0, pero lo que vamos a hacer es que con eso pues vamos a actualizar pues ya los valores pi de los vecinos, ¿no? Entonces el primero va a valer, el de arriba va a valer 16, el de la diagonal va a valer 8 y el de abajo va a valer 4, ¿no? Como lo teníamos, y vamos aquí a escoger al de 4 porque pues ya es con la regla de greedy,
pero aparte pues vamos a dejar ya actualizados los valores que teníamos para ese nodo, o sea, del 4, 8 y 16 no los vamos a modificar, y pues nos vamos a quedar con el 4, y como metimos el 4, pues nada más vamos a actualizar los valores de las aristas nuevas que ya teníamos, que en este caso fue una arista nueva que iba a un nodo que ya conocíamos, y ahora el valor de ese no va a ser de 8, sino que se va a actualizar a 7, ¿no? Entonces vamos a dejar ese valor de 7. Entonces ahora de esos pues ya tenemos los valores a los que podemos llegar, nada más tenemos de hecho 2, tenemos 7 y 16, y pues a la cola de prioridades la mandaríamos a llamar que nos diera el mínimo, y pues nos debería de dar ahí el valor del 7, ¿no? Entonces ahora que ya agregamos al 7, o sea, cuando lo vamos a... De hecho aquí ya como que se adelantó, pero bueno, cuando lo agreguemos al 7, pues ahora vamos a actualizar los valores. Ahora ya podemos llegar del 7, podemos actualizar el de arriba a 16, que ahora ya va a ser 14, entonces así como es como lo vamos a actualizar, y el de hasta abajo a la derecha pues sí es uno nuevo que lo vamos a inicializar en valor 8, ¿no? Y pues ya ese es el que tenemos, y así sucesivamente, ¿no?